Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 Juan 3:12 y Juan 3:12 para comenzar la enseñanza. dice la palabra: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, Y no creen. ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Ay, desafortunadamente, mire, yo les digo algo. Las religiones a nivel del mundo no entienden quién es Dios. Predican un libro del cual no conocen su contexto, ni sus tiempos, ni su historia. Nada, absolutamente, nada. Y si Yeshua se atrevía a decirles a los discípulos, si yo les hablo cosas terrenales, y lo más tremendo es que todo lo que está aconteciendo en el planeta Tierra. Si se hubieran podido escribir todos los libros que se escribieron de todos los milagros y todas las manifestaciones y todas las liberaciones y todo el ministerio que hizo el Mesías, créame que usted de pronto comprende un poquitico más. Un poquitico más. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11. ¿Qué dice? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Algunos conocen las maquinaciones, no todos conocen las maquinaciones de Satanás. Le hago una pregunta a usted, ¿usted sí la conoce? ¿La conoce? Y le digo una cosa, muchos no la conocen porque desafortunadamente si le hubieran conocido no se hubieran apartado del camino. Sencillo. Muchos no la conocen porque si le hubieran conocido no habrían tantas religiones. ¿O sí? No hubieran, seríamos un solo pueblo a nivel del mundo y listo. Pero se cuenta que entre las maquinaciones, una de las estrategias, de todas las estrategias que Satanás está trabajando con el sistema político, con el sistema religioso, con el sistema de la ciencia, con el sistema tecnológico, es confundir a la raza humana en toda su plenitud. Cuando nosotros comenzamos el estudio del egoísmo y la envidia, los celos, de cómo comenzó el proceso allá arriba, dése cuenta que él lo primero con lo que empezó a trabajar fue cuestionando la ley de Dios. Lo primero que él empezó a trabajar fue cuestionar la ley de Dios, cuestionar todo lo que se había establecido arriba. Y empezó a utilizar como un lenguaje dándole a entender a los ángeles que lo que Yahweh estaba haciendo era imponiendo leyes y cargas de las cuales pues no era justo de que ellos las vivieran. Que si los cogían a él y se lo ponían como gobernante para tomar el trono en el santuario celestial, él les podía cambiar las leyes y no limitarlos tanto como lo quiso hacer el Creador. Si usted mira esas leyes, no solamente se rigen arriba, sino también se empezaron a regir aquí en la tierra, en el monte Sinaí, las 10 palabras. Y nos damos cuenta que la mayoría de religiosos hoy en día no quieren aceptar la ley de Dios. Entonces, si no hubiera ley de Dios, ¿para qué estamos aquí esta mañana? No le veo sentido que nos congreguemos porque no vamos a ser juzgados por nada. No tiene sentido, entonces, ¿para qué? ¿Sí o no? Entonces démonos cuenta que cuando el apóstol Pablo dice miserable de mí, ¿quién me librará de esta vieja naturaleza del cuerpo que se sujeta a la ley del pecado y de los miembros? Y más adelante dice, gracias doy a Yeshua que me libertó. Y no nos está libertando los mandamientos, nos está libertando de la ley del pecado del viejo hombre. Y créanme una cosa, cuando llegamos del cristianismo veníamos siendo viejos hombres, pero en cuanto a la ley de la carne. Porque si usted lo hubiera comprendido, yo creo que usted en su mente la hubiera renovado. Este estudio yo le decía a mi esposa, hace 10 años yo lo tenía, 10 años. Donde yo lo hubiera dado antes, yo creo que usted no estuviera aquí. No estuviera aquí, créame, lo hubiera hecho el hombre de chifló, está hablando de herejías, está hablando cosas que son antibíblicas, que son herejía, mejor dicho el hombre, ahora sí lo perdimos. Entonces, el religioso nunca va a entender los asuntos del Padre en plenitud, en magnitud y en contexto, no lo va a entender, hermano, créamelo. Estoy a un punto donde yo le he dicho a mi esposa, hay mucha gente que no entiende, están sentados pero no saben. ¿No? Escuchan un mensaje pero su corazón todavía está turbado, porque si hubiera entendido los propósitos de Dios, su vida cambiaría. Dígale que está al lado suyo, su vida cambiaría. Examínese usted, examínese hoy cómo usted está a la luz de la Torah, examínese. Entonces dice que él comenzó egoísmo, empezó a trabajar con una serie de situaciones al punto que engañó a la tercera parte de los ángeles. Y les decía yo ese día, dentro de esa rebelión, Miguel, Gabriel, todos ellos escucharon porque él les habló a todos.
pero solo una tercera parte prestó oído para perderse. Entendíamos también que esa tercera parte que quedó un vacío, ¿sí? Quedó un vacío en la tercera parte de los ángeles. Yahweh la va a llenar con sus escogidos aquí en la tierra, porque nosotros habitaremos ¿con quiénes? Con los ángeles. Eso está en el libro de Mateo. Entonces, mientras que las religiones dicen que van a caminar arriba con los ángeles de nube en nube, la palabra nos dice que nosotros vamos a habitar aquí en la tierra cielos nuevos y nueva tierra. Pero antes de todo eso, este planeta va a ser destruido para ser reconstruido y renovado. Como cuando usted llegó, su alma tiene que ser renovada nuevamente. ¿Se acuerdan cuando Yahweh le habló a Jeremías y le dijo: bota la vasija, destrúyela, porque es necesario volver a hacer una nueva? Así mismo Dios va a hacer con el planeta. Primero, nueva tierra, nuevos cielos, para Él poder venir a descender aquí a este lugar. La gente está esperando con el tercer templo que Él llegue, pero el que va a llegar es Satanás y va a tomar el lugar del mismo Dios. Entonces son muchas cosas que hay en contexto que una vez dice: yo quisiera saber más, pero desafortunadamente la Biblia es un libro de información, pero no está muy completo y tenemos que ayudarnos con libros como los libros de Enoch, que es un libro deuterocanónico que no es inspirado, pero es un libro que lo escribió Matusalén, el hijo de Enoch. Lo escribió Matusalén, y ese es un libro profético, ¿saben? Y le aconsejo que lo lean. La mayoría de pastores a nivel del mundo no leen ese libro porque dicen que ese libro que no tiene nada que ver con Dios. Y le cuento algo, ese libro habla, y es muy importante este punto para comenzar. El primero habla de los Nefilim, y son casi 30 capítulos hablando de los ángeles caídos. Y qué casualidad que después que habla de los ángeles, habla de un Mesías que habrá de venir de libertarnos. Entonces ya Matusalén era como profeta, él vio el futuro de estos tiempos, él vio el final. Imagínate, él vio el final de todas las cosas. Entonces, cuando la gente le dicen, los pastores dicen: no lea el libro de Enoch, es el mismo Satanás hablando a través de la boca de ese hombre, para que usted no pueda ver las maquinaciones. Por eso dicen: no ignoremos las maquinaciones del diablo. Entonces, desafortunadamente, lo primero que Satanás utiliza son a los ministros, administradores corruptos, que son pastores, que no hablan la Torah conforme a lo que está escrito. Entonces, para que usted vaya pensando de por qué usted en la iglesia donde estuvo no le enseñaron muchas cosas, y ahora está abierta su mente escuchando cosas que antes no había escuchado. Porque si usted va y le preguntaba al pastor antiguamente por qué, él va a decir: eso no es bíblico. Y le cuento una cosa: ahí hay muchos secretos revelados de las escrituras que nosotros ignorábamos por maquinaciones del diablo. Porque yo le hago una pregunta, ahorita vamos a leer solo en Génesis 6, es lo único donde habla de ángeles caídos con las hijas de los hombres. Y ahí uno queda, hermano, uno queda volando. Queda uno volando porque uno dice: hasta ahí llegué. Mientras que el libro de Enoch nos da una información tremenda y absoluta. Y los libros apócrifos de Génesis, que ahorita también los vamos a ver. Libros sumerios, yo leo muchos libros sumerios. Mucho, yo vengo estudiando ya hace 5 o 6 años estudios sumerios antiguos. Que los sumerios fueron los primeros en la tierra que empezaron a hacer escritos pictográficos. Descendientes de Cam, mezclados con Cus. Y ahí salieron los sumerios y ellos habitaron en Mesopotamia, antiguo Medio Oriente. De allá comenzaba el conocimiento de muchas cosas que se ignoran. Las 2 culturas más antiguas del mundo son las egipcias y las sumerias. Después apareció alguien llamado Israel. Después apareció Israel, donde Dios iba a utilizar ese lugar como tierra de bendición. Y yo sé que esto poco se hablaba antes, es más, no se habla. Esto es raro. Entonces veíamos hace 8 días, ¿quién me puede recordar hace 8 días qué aprendimos? ¿Me ajusta la puerta, Andrés, por favor? El hombre fue creado para que ejerciera autoridad aquí en la tierra. Sí. Y que Satanás, pues, lo que hizo fue crear Eva con insatisfacción. Exacto. ¿Qué más? ¿Eso no más? No más. Explíquenos. Por eso, ¿qué más? Yo les voy a enseñar algo hoy. A tener mente, ¿cómo? Atenta. O sea, ¿por qué? Yo les digo algo. Si uno no aprende y no retiene, no crece. Desafortunadamente esa es la palabra. Si usted no retiene nada, nunca va a crecer, porque usted se va a defender con la misma palabra. Usted mira a un abogado y un abogado le habla de leyes a usted
le dice el código tal, el código tal, el código tal cuando están defendiendo a alguien, como para hundir a alguien también. Entonces nosotros, nuestro código es las mismas escrituras y tenemos que aprender, porque usted no sabe escritura, amigo, lo coge el diablo y se las hace comer. ¿Qué hablamos hace 8 días? ¿Qué le vinieron hace 8 días? Alcen la mano. Ah, bueno, entonces quiero escuchar los que vinieron hace 8 días. Que la Torah rige en el cielo y en la tierra, que Satanás está todo el tiempo ahí para hacernos caer. ¿Sí? ¿Para qué vino el Mesías? ¿Para qué vino Yeshua? Yeshua venía para... ¿Cuál fue el fin de él venir? Porque ¿para qué vino? ¿Solo para sanarnos? No, ¿Para qué vino? porque pues, al Satán hacer pecar al hombre, quedó como príncipe de aquí, de la tierra. Sí. Entonces, Yeshua, aparte de eso, aparte de pues, venir y morir por el pecado nuestro, Sí. Yeshua lo que hizo fue tomar autoridad sobre potestades y todo lo que había aquí en la tierra y para sujetarlos debajo de él. Sí. Digamos que porque algo que tenía Satán claro, pues él sabía que el Eterno era misericordioso, Sí. pero él en ningún momento se arrepintió, sino lo que él buscó fue, como sabía que el Eterno era justo, iba a llevar juicio, Sí. entonces lo que hizo fue también tomar el control como sobre los hombres para rebelarse contra el mismo Elohim. Sí. ¿Y es más de los Hay otra cosa que Adán fue creado a imagen y semejanza del mismo Eterno para ese poder punto? que él tuviera digamos que si Adán hubiera sido obediente a las escrituras, a la palabra, él había Escuche podido muy bien destruir- este punto. Él había podido destruir a Satán en ese momento. Yo les decía algo a ustedes hace 8 días, que hombre, que hay cosas que parecen injustas, como así, que Satanás es destituido, sí, es destituido del cielo, lo manda aquí a la tierra, se le ocurre la grandiosa idea del Padre de construir un hombre a imagen y semejanza y ponerlo a habitar también en el planeta Tierra, sabiendo que arriba le engañó la tercera parte de los ángeles y crea un hombre a su imagen y semejanza en el cual deposita los frutos de su espíritu. Y ahí había un punto de decisiones donde Adán hubiera obedecido a todo lo prescrito, a lo que Yahweh le había hablado, Satanás hubiera sido destruido. Pero dice la escritura que Adán cedió a los caprichos de su esposa, infringiendo la ley del árbol del conocimiento del bien y del mal, que ya sabemos cuál era el árbol del conocimiento del bien y del mal, a lo cual comieron de ese fruto. La palabra comer es desobedecer, desobedecieron, fueron destituidos del huerto del Edén por unos ángeles que los sacaron con una espada de fuego. Dicen que habían ángeles con cuerpo físico, también habían ángeles con cuerpo espiritual, porque si acuérdense en el texto de Abraham cuando comieron 3 varones y uno de esos varones era Yeshua, dice que comieron y celebraron Pesach con él. Entonces ya sabemos y hablamos también que los ángeles comen, piensan y actúan de una manera física como nosotros. Sí, entonces en nuestro siglo XXI alguno dirá, ¿será que todavía se mueven en medio de nosotros? Hermano, vaya pensando, si nosotros no estamos solos. Eso olvídense que nosotros en este planeta no vivimos solos. Vive un mundo paralelo a este mundo, donde hay cosas que no podemos ver, pero están dentro de nuestro mismo sistema. Por eso hasta que Yeshua no venga por segunda vez, llegue a la batalla final en el monte de Megiddo, esto no va a tener un fin. Todavía estamos viviendo una guerra espiritual. Y la primera guerra espiritual empieza en su cuerpo, en su propio cuerpo, en su propia naturaleza pecaminosa, en su propia concupiscencia. Y la segunda es con Satanás. Si usted domina la primera, que es su cuerpo, su carne, usted va a tener autoridad para poder dominar los asuntos espirituales. Antes, un carnal no va a poder entender esto. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Corintios les dice, todavía me toca hablarles a ustedes como niños, porque todavía toman leche espiritual. Pregúntenle al que está al lado suyo, todavía toma leche. O ya come vianda. O ya come vianda. ¿Comen vianda? Vamos a ver en el camino. ¿Sabe cuándo se conoce que alguien come vianda? El que aguanta hasta el final de la salvación. El que tomó leche tarde o temprano se revienta. Así de sencillo la pongo. Entonces esta enseñanza no es apta ¿para qué? Para religiosos. Y después usted me diga, uy, el hombre está hablando cosas extrañas. No, estoy hablando cosas que están y existen y son reales. Otra cosa es que usted no lo entienda. Dice que las mitologías más antiguas hacen mención de unos extraños seres venidos del cielo.
y son descritos como seres de gran belleza e inteligencia, gigantes de carne y hueso conocidos como los vigilantes. Los Anunnaki o los Nefilim. Ellos tienen como 10 nombres variantes: Anunnakis, Nefilim, ángeles caídos o los visitantes. Pero no solo son mencionados en las Sagradas Escrituras hebreas, Antiguo Testamento, o sea, Torá, Tanakh, profetas, sino también en otros textos sagrados de las civilizaciones más diversas. Se dice que habiendo revelado artes y ciencias prohibidas al hombre, y eso lo vamos a ver en textos más adelante. Yo creo que por ahí en 2 chavas lo vamos a ver. ¿Quién le dio el conocimiento a la raza humana de los primeros seres humanos aquí en la tierra? Por ejemplo, ¿quién les enseñó el arte de las ciencias? ¿Quién les enseñó el arte de la astrología? ¿Quién le enseñó a la raza humana el arte de la astrología? Si el propósito de Yahweh no era ese. ¿Quién les enseñó a las mujeres de ese entonces a aprender a abortar? ¿Quién les enseñó todo ese tipo de cosas? Si ese no era el plan de Yahweh. Si ustedes miran, para no ir tan lejos en este tiempo presente, cuando vinieron las plagas sobre el pueblo de Egipto, dice que Faraón consultó a sus astrólogos, los consultó y les dijo: bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder repeler esa plaga? Y había un dios en el cual ellos tenían una confianza que se llama el dios Imhotep. Hoy en día el dios Imhotep son esos laboratorios a nivel del mundo que entre comillas están creando la vacuna, pero no es la vacuna, es para terminar de acabar con la raza humana, porque hay mucha sobrepoblación. Entonces alguno dirá: eso fue allá en Egipto, ese mismo Dios. Mire, ese mismo Dios de antes es el mismo demonio que se mueve ahora, es lo mismo. Lo que pasa es que son cosas que no se notan. Por eso dicen: no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Entonces hoy en día la gente tiene la esperanza: la vacuna, donde llegue la vacuna me salvo. Mire, yo le digo algo: el ministro de Defensa le aplicaron la vacuna de Pfizer y se murió. A él le aplicaron la vacuna de Pfizer, que es lo mejor, 99.9% efectiva, y el man se murió. Eso sí, téngalo, el hombre se murió, a él se lo aplicaron y no le sirvió. Sino también en otros textos sagrados de las civilizaciones más diversas se dice que habiendo revelado artes y ciencias prohibidas al hombre y fornicado con mujeres humanas, transgredieron todas las leyes divinas, lo cual los llevó a su enjuiciamiento y eventual condenación mediante un diluvio universal en los antiguos tiempos del patriarca Noé. El 6º capítulo del libro de Génesis, vamos por favor a Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 5, y es la única información que hay ahí. Si estuviéramos haciendo estudios y en el libro de Enoch, es lo único, y vamos a leerlo. Sí, no habría más, y hasta ahí sigamos a más adelante porque ya no hay más que hablar. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 5. Leemos. Sí, por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No hay más información, ¿sí? Si hiciéramos un estudio, uno diría: no hay más información, y hasta ahí llegamos. Y pasemos al siguiente capítulo. No. Cuando él habla los hijos de los hombres, está hablando de 2 líneas descendientes. Una la línea descendiente de Caín, y otra la línea descendiente de Set. Usted puede estudiarse en Génesis capítulo 4 y estudie Génesis capítulo 5. Entonces la pregunta es: ¿con qué raza de hombres, con qué descendencia de hombres se llegaron los hijos, los Benei Elohim? ¿Con qué raza? ¿Con los descendientes de Set o con los descendientes de Caín?
La escritura dice que Caín, después de que mató a Abel, él fue y salió de huida. Y llegó a una ciudad, dice que a través de Caín se formó una ciudad. Se formó una ciudad, entonces muchos estudiosos preguntan que de dónde salió la esposa. Bueno, ya sabemos que ya antes había raza humana, porque en Génesis hay un texto donde dice, que es un texto clave, donde le dice a la mujer después de pecar, que las preñeces de los próximos hijos que llegaran iban a ser con dolor. Ahí nos está dando una clave que quiere decir que antes ella no sufría dolor para traer hijos a este mundo. Y había una ciudad gigante y grande ya, de la cual él llegó, y de ahí tomó mujer para él. De ahí se volvió una ciudad muy fuerte y fortificada para esos tiempos. Cuando los ángeles caídos empezaron a ver a las mujeres, fue las mujeres de las descendientes ¿de quién? De Caín. De ahí cuando empezaron ellos a ser la raza de los Nefilim. Dicen que el 6º capítulo del libro de Génesis contiene un breve recuento en los días de Noé y una descripción impactante de los eventos que precipitaron la catástrofe global, que puso fin a ese mundo antiguo. Todo eso, sin embargo, tendría muy poco significado para nosotros al inicio del siglo XXI. Ya la gente dice, eso es historia pasada. Eclesiastés 1:9 dice, lo que fue, será. No hay nada nuevo debajo de él. En pleno siglo XXI, por ejemplo, los pastores, cuando estos temas, miren, ellos se chiflan, porque ellos dicen eso que va atrás, ¿sí? Le hago una pregunta, señor pastor, entonces lo que estamos viendo, lo que está manifestando, la ufología, todo lo que se está viendo hoy en día, entonces, ¿qué es? Díganme una información. Ellos dicen que eso son manifestaciones, que eso es Satanás haciendo manifestaciones, pero que eso no es verdad, que eso no es verdad. ¿Cómo así que eso no es verdad, señor pastor? Si eso es más real que nosotros, porque ellos vienen antes de nosotros estar aquí en la tierra. De no ser porque Yeshua declaró que unas condiciones semejantes a las descritas en Génesis 6 caracterizarían el periodo inmediatamente previo al final de todos los tiempos. Por eso Yeshua dice que como en los días de Noé y como en los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces uno se pregunta, Génesis 6, bueno, Génesis 6, el diluvio, ¿será que va a haber un diluvio? No, él no estaba hablando de un diluvio, estaba hablando de seres diferentes. Como en los días de Lot, Sodoma y Gomorra, uno dice, bueno, en Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? Lesbianismo, homosexualismo, venga, ¿qué pasó? Para los que hicimos ese estudio, eso va mucho más allá, porque está hablando de que los mismos demonios, Sodoma y Gomorra estaba tan lleno de demonios, que todo demonio tomaba a cada ser humano, aún desde los pequeñitos de brazos, ya eran tomados por los demonios. Y dice que unos se apareaban con otros, y yo les enseñaba algo a usted hoy. A ese día, un demonio toma una persona y toma otra persona, y entre los mismos demonios se aparean, utilizando cuerpos. Y uno dice, eso es mentira. Hermano, eso no es mentiras, eso es realidad, hermano. ¿Usted cree que dos personas que del mismo sexo se juntan? Pues ambas, ¿qué tienen? Pues tienen demonios. Y dice que los demonios reposan en ese cuerpo. Ellos reposan, y uno dice, oiga, pero hasta allá son pervertidos. Hombre, ellos son los encargados de pervertir la raza humana. La tarea de los demonios es matar, robar y destruir. Y la tarea de ellos es esa nomás. Y que usted no entienda las maquinaciones. Y en pleno siglo XXI la gente está preocupada por la ciencia, por la tecnología, por muchas cosas, pero no miran este punto, que es algo que no podemos ignorar. De no ser porque Yeshua declaró una de sus condiciones semejantes a las descritas en Génesis 6, caracterizan el periodo inmediatamente previo al final de los tiempos. Todo esto hace más que justificable un estudio suficiente profundo acerca del modo en que progresó esa rebelión entre los antediluvianos, a fin de que podamos entender los signos de la rápida descomposición social que caracterizan los tiempos actuales y que bien podrían estar justificando una nueva pero definitiva irrupción del juicio divino en la historia humana. Entonces vamos a empezar con la amenaza de los Nefilim. Para esto vamos a ver más adelante estudios del libro de Enoc. Y en la Biblia se habla del libro de Enoc 17 veces. 17 veces se habla en la Biblia del libro de Enoc, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el libro de Enoc. Va un estudio desde el capítulo 6 hasta el 36 de los ángeles caídos. Habla de los vigilantes, que en Génesis 6
1:5 también se habla, este libro, se escribió 300 años antes del Mesías, el libro de Enoc. Y los apóstoles lo mencionaron en el libro de Judas y en la carta a Pedro. El libro de Enoc fue escrito en el tiempo de Matusalén, no fue escrito por Enoc, fue escrito por Matusalén. Y parece que fue escrito por Matusalén, y este estudio no es para gente religiosa, y ustedes ya lo saben, y lo van a entender por qué. Entonces vamos a ver que para los apóstoles no era extraño el libro de Enoc. Más hoy en día el libro de Enoc sí es raro para los pastores. Lo mismo que el libro de Yazar. El libro de Yazar también es un libro que nos revela muchas cosas ocultas, de Génesis también. Pero yo les hago una pregunta, ¿por qué los pastores dicen que no leamos eso? Que eso es deuterocanónico, cuando hay mucha inspiración e historia que nos lleva a la verdad de muchas cosas que ignoramos. Y usted sabe que Satanás no ataca el conocimiento, Satanás ataca la ignorancia. Y no hay peor ignorante que el que no quiere ir más allá. Nos ha tocado vivir en una era singular. La generación del siglo XX dio paso al gigantesco que la hizo saltar de la ciencia ficción a la ciencia en acción. Somos los herederos de una era en que la humanidad pudo posar sus pies en la luna y comenzar la exploración de mundos lejanos. Paremos ahí. ¿Ustedes se acuerdan que en el año 67, cuando mandaron la primera nave que llegaron a la luna, eso fue un acontecimiento ¿cómo? Eso fue, le hago una pregunta, para esos seres, eso es el ir y venir, como usted estar todos los días yendo de aquí para allá para San Mateo. Pero eso para nosotros fue la innovación, y todo el mundo aplaudía, grabaron, entrevistaron a las personas. Venga, cuéntenos, ¿usted cómo vio la luna? Es la verdad, ¿ustedes qué vieron en la luna? ¿Cuánto duró ese viaje? No, ese viaje duró casi como alrededor de casi 8 o 15 días, porque eso demora un viaje a la luna, cosa que ellos hacen en minutos. Póngase a pensar, una nave de esas anda 52.000 kilómetros por hora, eso se llama una velocidad hipersónica. ¿Velocidad qué? Hipersónica. La velocidad que nosotros manejamos en nuestra atmósfera y en lo que se ha creado. El avión más moderno corre 3.000, que es ese avión que parece un águila. Lo más moderno que tiene Estados Unidos y Rusia anda a 3.000 kilómetros por hora, y las de ellos andan a 52.000 kilómetros por hora. Y hay videos y hay muchas pruebas. Ahorita yo les voy a dar unas páginas donde naves de guerra o aviones de guerra haciéndole persecución a ellos, que es que vamos a alcanzarlos. Y muestran las grabaciones y les preguntaron a los pilotos, venga, ¿y usted qué? No, la verdad, no, en nuestra mente no cabe eso. ¿Qué es eso? Hacían reuniones, imagínate, hacían reuniones con los más altos mandos en Estados Unidos. Si nosotros nos impresionamos, ojo con este punto, a veces nos impresionamos viendo lo que ven nuestros ojos, aviones construidos aquí en la tierra, los buques, los portabuques, los artilleros, muestran los dientes y uno dice, uy, tremenda construcción, ¿qué tal veamos lo que ellos tienen, hermano? Hermano, ¿verdad? Es la realidad, si nosotros vemos eso, nos quedamos así. Y eso es lo triste, que Satanás se burla de eso, porque nosotros somos todavía arcaicos. ¿Somos qué? Arcaicos, si quieres saber. Y estamos en pleno siglo XXI, ¿sí o no? Y somos arcaicos, si quieres saberlo. Somos los herederos de una era en que la humanidad pudo posar sus pies en la luna y comenzar la exploración de mundos lejanos. Y en este clima de desarrollo tecnológico interplanetario, el individuo promedio no encuentra difícil creer que quizás seres de otros mundos nos hayan encontrado primero a nosotros después de haber viajado desde distantes galaxias hasta la Tierra. Eso dice la NASA, que ellos vienen desde lejos y están mandando sondas. Yo les decía que hace como 20 días mandaron una de Argentina, mandaron una sonda al espacio, porque cada país está mandando sondas, que es que para hablar no sé con quién, no sé dónde y no sé dónde están, pero viven dentro de nosotros. Siempre han estado dentro de nosotros, siempre. Pero el ser humano es tan ignorante que utiliza la ciencia, que es que para comunicaciones y mandan sondas y dicen, ¿se está escuchando algo por ahí? Debe ser que están hablando. Es una realidad, es una realidad. Debe ser, miremos a ver qué están tratando de hablar. Miren, el ser humano es tan caído, hermano, que el libro de Corintios, que son la porra, los que trabajan en la NASA, la gente más ducha,
Y el Padre está diciendo, ellos son nada, no saben nada. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que el Padre dice que a los pequeños Él les revelaría los misterios y los secretos. Ay, no trabajamos en la NASA. No trabajamos en la NASA. Entonces vamos a mirar el asunto extraterrestre. Es difícil hallar otros temas que sean más fascinantes para el individuo promedio de fin y principio de siglo, como son los de la vida extraterrestre o la omniología, materia que reclama cada vez más espacio entre las disciplinas, ciencias, y que pretende explicar el origen de la naturaleza y efectos de los vehículos o entidades voladoras comúnmente llamadas ovnis. Nosotros en nuestro lenguaje moderno lo llamamos ovnis, pero la palabra en el hebreo es Merkabah, carros de fuego. Y no es casualidad, miren, porque es que yo quiero que ustedes aprendan bien este punto. Israel, sí, Merkabah, carro de fuego. Israel hace poco construyó un tanque, o construyeron unos tanques que, créanme, que si uno no lo viera no lo creería. Israel construyó un tanque que se llama Merkabah, carro de fuego. Lo mostraron por dentro. Eso es tal cual parecido a lo que tienen, a la nave que tienen en el hangar 51. Lo mostraron por dentro. Tiene un cerebro inteligente artificial. Ese tanque tiene cerebro artificial inteligente, quiere decir que él piensa por sí mismo. Se montan 2 pacientes dentro de ese aparato, eso parece una vaina de Xbox. Por dentro, es como una cuestión, bien, hermano, es como una cuestión por dentro y solo 2 personas lo tripulan. El tanque tiene algo muy parecido a lo que tienen estas naves. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos Viaje a las Estrellas? ¿Quién la vio? Sí. Que decía que cuando los estaban atacando había una barrera alrededor, que cuando llegaban los rayos o lo que llegara los neutralizaba. Pues este tanque tiene todas esas características. Él se mueve, él va pensando y va mostrando contra quién tiene que pelear o dónde tiene que atacar. Se llama Merkabah, carro de fuego. Y uno dice, venga, ¿y de dónde sacaron ellos su nombre? ¿De dónde sacaron ese nombre? ¿Quién les está dando la tecnología a ellos? ¿Sí ven? Entonces son cosas que ya se están viendo, pero el ser humano las está ignorando. Y Ezequiel vio Merkabah, carros de fuego, que ahorita lo vamos a ver. Dice comúnmente llamado ovnis o Merkabah, las cuales parecieran estar invadiendo nuestro espacio y tiempo. Al respecto, la gente se pregunta qué está pasando. ¿Estamos realmente siendo visitados por otras especies inteligentes del espacio exterior? La pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Están haciendo contacto ya con nosotros? ¿Nos están usando como conejillos de laboratorio? ¿No se tratará más bien de la presencia de ciertas inteligencias transdimensionales? ¿No serán demonios porque simplemente quieren engañarnos? ¿No será tan solo un malentendido o una gran mentira que tiene que ver esto con Yahweh? ¿Qué tiene que ver esto con Yahweh? ¿Dice la Biblia algo al respecto? Y la Biblia sí nos habla en el libro de Ezequiel, nos habla muchas cosas. Pero la gente, y la mayoría de pastores a eso no le paran bolas. Se dedican a otro tipo de cosas, pero no miran más profundo lo que Dios nos quiere hablar. Y si usted se da cuenta, uno siempre escucha lo mismo de los pastores. Palabras motivacionales. Tú vas a prosperar, vas a tener. Dios no te llamó para ser pobre. Y así trabaja la gente durante años y terminan ustedes más perdidos que desafortunados. ¿No se tratará más bien de la presencia de ciertas inteligencias transdimensionales? ¿No serán demonios que simplemente quieren engañarnos? ¿No será tan solo un malentendido o una gran mentira? ¿Qué tiene que ver esto con Yahweh? ¿Dice en la Biblia algo al respecto, cierto? Durante años se ha leído y se ha investigado con la cautela y escepticismo propios de cristianos bíblicos, de religiosos bíblicos, parte del enorme dossier del OVNI, estudiando la multitud de aspectos intrigantes de nuestro pasado más remoto, así como las más diversas fronteras del conocimiento, y reflexionando con otras personas sobre la posibilidad y la probabilidad e implicaciones de que existan civilizaciones extraterrestres avanzadas capaces de haber superado los enormes obstáculos que implican el salto interestelar y que ahora ya pudieran estar entre nosotros como consecuencia de este trabajo de investigación. Se han llegado a muchas conclusiones que conducen que, a pesar de cierta parte, el fenómeno ovni o Merkabah son fenómenos enigmáticos del pasado y del presente, y son efectivamente frutos de nuestra interrelación con entidades procedentes tanto de otros mundos como de otros planos de la realidad, cuya conducta y propósito eman de ciencia
resulta poco claro para el individuo promedio. El individuo promedio le cuesta entender eso. Miren, este punto es bien tremendo. Si a la NASA, que es lo que supuestamente nos da la información, hace poco Putin y Trump y varios gobernantes del mundo se reunieron y le dijeron a la NASA, bueno, ya hablen la verdad y no sigamos tapándole más cosas a la raza humana. Y uno de los gobernantes dijo, donde nosotros saquemos esto a la luz, el ser humano no está ¿qué? El ser humano no está preparado, hermano. El ser humano todavía, pero el ser humano promedio. Porque los que conocemos la Torá, todo se nos fue ¿qué? Todo se nos fue revelado. Y vamos a ver Génesis y las claves para la solución del asunto extraterrestre. Un extraño fenómeno se encuentra registrado en el libro bíblico de Génesis, específicamente en el capítulo 6, que estamos seguros que contiene algunas de las mejores claves para la solución del problema ufológico y el asunto extraterrestre. La controversia ha rodado la interpretación del pasaje de Génesis 6, capítulo, versículo 1 al 4, pero existe una fuerte evidencia que parece haber referencia a una extraña unión entre supuestos extraterrestres y mujeres humanas antes del diluvio. Los primeros dos versos del pasaje en cuestión aseguran que cuando los seres, esta es en la nueva versión internacional que lo voy a leer, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y tuvieron hijos, y los hijos de Yahweh vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, la palabra en el hebreo es Bene Elohim. De los hijos de Yahweh vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Dense cuenta que la corrupción de la mente de ellos después de. Y como veremos en detalle más tarde, cuando dice que los hijos de Yahweh, los Bene Elohim, el texto parece aludir a los ángeles del cielo. Enseguida, en el verso 3, el Adonai Yahweh hace una declaración condenatoria ante tal situación diciendo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no será más que un simple mortal, por eso solamente vivirá 120 años. Y finalmente el verso 4 retoma el tema inicial del capítulo, informando que los Nefilim, los caídos, los visitantes o los que vienen de otro mundo, estaban sobre la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Yahweh fueron con las hijas de los hombres. Tuvieron hijos de ellas, ellos fueron los héroes de la antigüedad, varones de renombre. Le hago una pregunta, ¿estos gigantes solo quedaron en solo Génesis 6? No. Vamos por favor a Números 13:33. Vamos por favor a Deuteronomio 3:11. Números 13:33, Deuteronomio 3:11. Y vamos a ver que eso no terminó ahí, con el diluvio. Y vamos rápido para avanzar. Números 13:33, ¿qué dice? Hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Pregunta, ¿no que habían sido destruidos en el diluvio? No, bueno, la genética. Acuérdense que los ángeles caídos siempre alteraron ¿qué? La genética. Deuteronomio 3:11. Porque únicamente Og, rey de Basar, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Esos gigantes, con el tiempo, en las excavaciones que hicieron, eran estos. Entonces dense cuenta el cráneo, la cabeza, la dimensión. Y aquí hay una retro. Entonces dense cuenta, esta es una retroexcavadora. La sola cabeza. Entonces, pero no, eso es para los religiosos. No. Eso para religiosos, no. Salmo 135:11 y Josué 11:22. Salmo 135:11 y Josué 11:22. ¿Qué dice el Salmo 135:11? A Seón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Esos eran gigantes. El nombre Og es de un gigante. Y Josué 11:22. Estamos avanzando en los escritos hablando de gigantes. Dice, no quedó ningún descendiente de Anak
en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gad y Asdod. ¿Se habían qué? Esparcido. Pero vamos a mirar 2 Samuel, capítulo 21, versículo 22. Segunda carta de Samuel, capítulo 21, versículo 22. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David y sus guerreros lo mataron. Mataron una parte, mas no eliminaron todo. ¿Y qué dice Amos? El profeta Amos también nos está hablando de gigantes en el capítulo 2, versículo 9. Entonces, ¿quedaron erradicados en Génesis 6? No. Para que vayamos entendiendo que a veces si uno no sabe leer las escrituras, piensa que eso terminó ahí. ¿Dos qué, perdón? 2:9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. Venga, ¿usted ha visto un cedro? Sí. ¿Cuánto tiene un cedro? Eso es gigantísimo. Eran gigantísimos. Y está hablando el profeta Amos. Y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Los gigantes. Cuando dice frutos arriba y frutos abajo, los gigantes y la fortaleza de ellos. Entonces ahí tenemos que hacer un alto, porque Génesis 6 nos habló que los erradicó. Y dice que cuando el pueblo de Israel fue a tomar la tierra, se encontró con gigantes. Y dicen, cuando mandaron los espías, suena un poco chistoso, dice que 10 de los espías dijeron que nosotros ante ellos somos como langostas. Entonces viene la pregunta, ¿y quién le preguntó? ¿Acaso ellos le preguntaron a los gigantes para ellos autodenominarse langostas? ¿Sí ven? Y se cuenta el miedo de ellos, pero habían dos con un espíritu diferente que era Josué y Caleb. Ellos sí pudieron percibir y entender los asuntos de Yahweh. Mas nosotros 10 espías lo que llegaron fue a renegar y a traer palabras negativas para tomar la tierra de posesión. Listo. Vemos en avance los capítulos de los libros que leemos. Entonces uno se pregunta, ¿para qué vino el Mesías? Ese es el punto clave de todo esto. Dice que cuando Jesús bajó al madero, y lo hemos recitado muchas veces, Isaías 53, dice que por su llaga fuimos curados, fuimos sanados, nos libró del acta la maldición, clavó la maldición de la ley en el madero, y ahí es donde los pastores dicen que clavó la ley de los mandamientos, que ya vivimos por gracia, etc. Pero tenemos que mirar que cuando Jesús bajó al madero fue para también exponer públicamente las maquinaciones y todo lo que Satanás hacía hasta ese momento. Ahí le quitó la autoridad, acuérdense, ahí le quitó la autoridad a Satanás y a los demonios. Les quitó todo dominio de autoridad para poder ellos seguir haciendo lo mismo. Porque entonces, ¿por qué no hay gigantes hoy en día? Deberían haber gigantes. Y vamos a ver a través de este estudio cómo genéticamente están trabajando ahora los ángeles caídos y los demonios. ¿Por qué antes había gigantes y ahora vemos seres grises? ¿Sí? Seres grises es esto. Esto, son seres grises. Y noten algo, dice la escritura que en el huerto del Edén, por eso esto no es apto para religiosos, dice que en el huerto del Edén le habló la serpiente antigua y ella caminaba de pie y le hablaba a ella y ella hablaba con él. Pero después del pecado dice que hubo una maldición sobre esa serpiente en la cual se empezó a arrastrar. Pero él se cuenta que antes de que se arrastrara, caminaba. Y los seres de los últimos tiempos, los grises, lo genético, lo que se está haciendo con el óvulo de la mujer y con el esperma del hombre, está saliendo esto. Para los religiosos, si no creo. Esto es lo que estamos viendo. Y qué casualidad que en el huerto de Edén había algo así, con figura de serpiente. Dios nunca deja oculto nada, Él va a hablar del camino. Dice que no hay un consenso en cuanto al significado del pasaje que hemos citado, tanto académicos como místicos y escritores especulativos han dado su respectiva interpretación. Al menos durante los últimos 2000 años, los teólogos ortodoxos coinciden en que esta historia no debe ser tomada de manera literal,
sino como un símbolo de la humanidad caída de un primitivo estado de gracia espiritual a uno de corrupción moral y en conflicto social. Dice que los eventos narrados son meras enseñanzas alegóricas, y usted escucha a un pastor y va a decir lo mismo. Esos son solo enseñanzas alegóricas puestas para convencer al lector de las terribles consecuencias de la maldad. Sin embargo, en este trabajo abordaremos estudios de estos textos bíblicos sobre el supuesto de que los que narran son eventos históricos verdaderos. Lo que sí es cierto es que este es el texto hebreo original, menciona a los Nefilim, la descendencia sobrehumana, un resultado de la unión entre seres humanos y seres de otros mundos, quienes habrían aparecido sobre la tierra desde varios siglos antes de iniciarse el diluvio, muchos siglos antes de iniciarse el diluvio. Quiere decir que Noé tuvo que ver muchas situaciones. Enoc vio, Matusalén vio, nuestros antiguos padres, los antiguos, vieron todo eso. Pero hay un dicho muy cierto en nuestra era moderna, hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Entonces, alguno dirá, hasta que no se me aparezca uno de esos, yo no creo. Hermano, nosotros tenemos una información completa de todo el pasado. Y entonces, ¿cómo creemos en el Elohim eterno si no lo vemos? Eso, ¿sí ven? Ese es el punto. Si usted no conoce a Dios, no conoce las maquinaciones del diablo. Por eso, desafortunadamente, miren, estamos en pleno siglo XXI, donde Yeshua dijo hace 2000 años, ¿será que cuando yo venga a la tierra hallaré fe? Y es más, hoy en día la gente, la palabra fe, dice, no, yo tengo fe. Sí, los demonios también tienen fe, creen y tiemblan, pero no. Así como para no ir tan lejos. Por eso la idea es que nosotros maduremos. ¿Por qué? Porque todos estos pelados, todos estos jóvenes, como yo siempre le he dicho, las criaturas, si el Padre tarda en venir, ellos van a tener que llevarse todo este conocimiento al final, porque ellos van a ver lo que nuestros ojos no han visto todavía. Nosotros todavía no hemos visto carros voladores, hemos visto aviones. Sí, pero venga, ¿y carros voladores? ¿Será que los vamos a ver? ¿Hace 40 años esto para alguien? 40 años, 50 años que hubiera sacado usted un aparato, estos que hubieran dicho, usted es un extraterrestre, hermano. Hace 50 años esto no existía. Y le hubieran dicho, usted es un extraterrestre, eso no es de este mundo. Ya esto para nosotros es normal, pero resulta que nosotros somos arcaicos. Sigo diciéndolo, ¿somos qué? Arcaicos. Entonces, de aquí a unos 20 o 30 años, cuando estos bebés estén grandes, ellos van a ver lo que ahorita nosotros decimos, ¿será verdad que eso sí se puede? ¿Será que es verdad que van a haber carros voladores? Sí, van a haber carros voladores, van a haber aviones que caminen, que corran a la velocidad de 15.000 kilómetros, etc. Acuérdense cuando inventaron el Concorde. ¿Cuántos fueron testigos de eso? Eso fue lo máximo cuando inventaron el Concorde, cosa que no se les dio. No se les dio porque esa vaina lo que hizo fue matar gente. Trataron de jugar con una tecnología que les quedó grande a ellos. Porque el ser humano siempre ha querido explorar. Detrás de todo esto hay una cortina de exploración de muchas cosas. Porque el ser humano cada día quiere estar innovando. Los poderes políticos del mundo quieren más y más y más y quieren comprar lo más moderno. Mire, yo les digo algo, en lo que son los 3 príncipes del país de Emiratos Árabes, que son la gente más poderosa del mundo. Hay uno que tiene 33 años, les gustan los juegos de Xbox y guerra. Y es el rey en Emiratos Árabes, y es un niño de 33 años. El otro tiene 42 y el otro tiene 53. Y esos 3 están peleando todo el dominio del territorio de Emiratos Árabes. Y son niños, y qué casualidad que a todos ellos les gustan los juegos de guerra. Ellos compran toda la tecnología de Xbox y se la pasan todo el día metidos en sus palacios jugando Xbox y haciendo contrataciones y contratando a los científicos que más saben a nivel del mundo para que les construyan armas. Eso es lo que quiere hacer el mundo, este mundo. Juegos de guerra, juegos de ciencia, juegos de vanidad, etcétera, etcétera. Pues el ser humano se está matando lentamente, lentamente, lentamente. Y en medio de todo eso el Padre nos está apartando, nos está sacando, como que ustedes no hagan lo que hace el mundo, no hagan lo que hace el mundo. Yo a ustedes les voy a revelar todos los secretos, pero no hagan lo que hace el mundo. Por eso yo digo una cosa, que es triste el que se aparta y no entiende las escrituras. Era mejor que no era conocido. Dice que en los siguientes capítulos intentaremos demostrar que la existencia de la raza híbrida de los Nefilim y la consecuente corrupción moral del mundo prediluviano fueron las causas principales que desataron la catástrofe mundial.
y que solo Noé y su familia habría escapado del proyecto nefílico de contaminación genética de toda la raza humana. Asimismo, intentamos probar mediante una fuerte evidencia bíblica que siglos después del diluvio se volvió a producir, aunque en una escala menor, lo podríamos llamar la segunda irrupción nefilín extraterrestre sobre el planeta, específicamente en el territorio de Canaán. Entonces démonos cuenta que esto que está hablando de la irrupción es la última guerra. Y yo les decía hace 8 o 15 días, cuando venga Yeshua con su corte de ángeles, dice que viene en gran multitud. Venga, ¿con quién viene a pelear él? ¿Con los árabes? ¿Con quién viene a pelear él? Él viene a pelear con los demonios y potestades y principados. Entonces le hago una pregunta. ¿Cómo cree usted si eso llegara a suceder mañana? Un ejemplo, y nuestros ojos lo tuvieran que ver. Que empezaran a verse cosas que antes nuestros ojos no podían ver. Usted va a decir, no, yo no estoy preparado para eso, la verdad. Por eso la Biblia nos enseña y nos prepara para todo eso. Hay gente que dice, es que yo todavía no estoy preparado para estar con Dios. Entonces la pregunta es, ¿usted por qué está aquí hoy? Nos estamos preparando para antes de la muerte. Esta es la antesala para la muerte. Esta es la antesala para buscar la vida eterna. Esta es la antesala para buscar la salvación. Esta es la antesala para que usted conozca al autor de todas las cosas. Y pasa una... Claro. Los pastores estaban enseñando sobre el rapto y dicen que la iglesia va a ser raptada y que no vamos a ver nada de eso. La escritura sí dice que todo ojo lo verá. La escritura nos enseña otra cosa, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá, y ese será el llanto y el crujir. Entonces nos está hablando que los que no esperaban eso van a empezar a... Yo le hago una pregunta, y esto es tremendo. ¿Qué pasaría si usted andara en la calle y en un momento u otro se manifestara algo como una Merkabah? Se manifestara en el cielo como lo han hecho. ¿Usted qué pensaría? Pues si no está espiritualmente preparado, no va a madurar. Y los que no, llegó Dios. Se enloquece. Los que no conocen al Padre van a decir, miren, ahí llegó Dios. Porque creen que Dios es un extraterrestre. Ese es el pensamiento de los gnósticos, los Illuminatis y los reptilianos. Dirán, llegó Dios en una nave, mírenlo, ya se va a bajar. Entonces démonos cuenta que eso, hermano, no ignoremos, porque eso va a suceder. Eso va a suceder. Tarde o que temprano. ¿Tarde o qué? Temprano. Entonces lo anterior nos lleva forzosamente a las siguientes preguntas preliminares. ¿Por qué la presencia de aquellos seres híbridos fue tan peligrosa para el mundo que Yahweh se vio en la necesidad de eliminarlos? Se vio en la necesidad de eliminarlos. ¿Quiénes fueron realmente los padres de estos seres sobrehumanos llamados Nefilín? ¿Y a dónde se han ido? El inicio de su reaparición en la tierra en el presente, su definitiva y abierta irrupción en el futuro próximo, parece indicar que tanto los hijos de Yahweh como su simiente han regresado para reinfectar la tierra con su presencia, su filosofía acerca de la realidad. Y hoy contamos con una fuerte evidencia bíblica y arqueológica para suponer que algunos de estos nefilín sobrevivieron a la segunda exterminación. Solo resta preguntarnos y resolver el problema de dónde podrían estar ellos hoy. La pregunta es, ¿dónde están ellos hoy? ¿Por qué no los vemos? ¿Por qué no se dejan ver? Porque hay tantas cosas ocultas, ¿cierto? Porque todo es oculto, pero yo les digo algo, no hay nada oculto que no salga a la luz. Miren, yo quiero que hagamos otro alto aquí. El Rúa de Yahweh revela y muestra. Y Él va mostrando en el camino cada punto y cada asunto y cada cosa. Para que Dios manifieste muchas cosas que para el hombre no han llegado al corazón, usted tiene que morir más a su carnalidad. Antes, no, mijo, si usted está preocupado por hacer plata, porque toca pagar el arriendo, porque tiene que comprar, porque tiene que tener, porque tiene que anhelar, porque todavía hay codicia en el corazón, créame que Yahweh no se pone a perder tiempo con ese tipo de personas. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que el Rúa de Yahweh crezca. Entonces, si usted no mengua, no va a entender muchas cosas, sino simplemente va a recibir una información y se va a ir con una información y va a seguir siendo el mismo carnal.
Entonces dice que la segunda exterminación solo resta preguntarnos si resolver el problema dónde podrían estar ellos hoy y si sus progenitores extraterrestres son los alienígenas responsables del fenómeno Merkabah o OVNI. Y en las siguientes páginas quedarán asombrados al descubrir la verdadera identidad de quienes se esconden detrás de este fenómeno. Finalmente, si los progenitores extraterrestres de los Nefilim van a reinfectar exitosamente nuestro mundo, deberán preparar a la población mundial para ese asalto final. ¿Para qué? Para ese asalto final, ya que no han de ignorar que hoy se enfrentan a una humanidad más sofisticada y tecnológicamente avanzada, pero ni aún así el ser humano ha logrado llegar al conocimiento pleno, ni con la más tecnológica y ciencia avanzada, porque lo más avanzado que tenemos ahorita en la Tierra es la NASA, es lo más avanzado en todo esto, y aún la NASA, ellos están ahorita como que están dudosos. Yo a mi esposa le he venido hablando mucho de eso porque ella no entendía. Ella me decía, a mí me cuesta entender esos temas. ¿Sabe qué? No me hablo de esos temas. Y esos temas tiene que entenderlos. Porque si usted no entiende esos temas, no va a entender lo que hay más allá. Yo no sé cuántos han visto programas de History Channel, Discovery Channel acerca de los hoyos negros, el ojo de Dios. Hemos visto todo eso y eso pareciera que lo estuvieran haciendo en imágenes virtuales, ¿sí o no? Uno dice, esos son puras imágenes virtuales del universo. Y yo quiero enseñarles algo hoy. No sé si ustedes han visto, los que ven los programas, y si no los invito a que los vean, Discovery y History Channel, todo lo referente al universo, usted se dará cuenta que hay una parte paralela en nuestro mundo y hay otra parte paralela en nuestro mismo universo. Aquí está nuestro planeta Tierra, y si usted mira nuestro planeta Tierra, está solo. El planeta de nosotros está solo en un rincón del espacio. A donde han mandado esas sondas, al otro lado, yo no sé si usted se ha dado cuenta, que se ven pozos y hoyos negros en el espacio. Se ven rocas como si hubiera habido una guerra. Uno dice, venga, y toda esa cantidad de meteoros y todas esas piedras rocosas que a veces llegan aquí al planeta Tierra y se llaman meteoro, que son piedras de algo que pasó, algo tuvo que haber pasado para esa cantidad de escombros. Son muchas piedras en el espacio como escombros, y la pregunta es ¿por qué no están cerca de nuestro planeta Tierra? Y dése cuenta que el Padre fue tan lindo y tan perfecto que el mundo lo tiene a un lado, lo tiene apartado, donde hubo esa guerra cósmica. Donde hubo esa guerra cósmica hay un desbarajuste de todo, planetas destruidos, piedras, cosas, hoyos negros, etc. Pero nuestro planeta Tierra está tan reservadito y cuidado, en un lugar especial del universo. Dios lo tiene tan guardado que se cuenta que nosotros debimos haber sido destruidos en algún momento por alguna de las tantas piedras que fue destruida antes, cuando la irrupción de la destitución allá arriba en el cielo. Y yo les enseñaba algo a través de Ezequiel capítulo 28 versículo 18, donde dice: tú, querubín, que fuiste creado en medio de piedras de fuego. ¿Se acuerda que les enseñaba yo en medio de piedras de fuego? Los planetas. Piedras de fuego son los planetas. Y cuando hubo esa guerra en el espacio, la mayoría de todos estos planetas que eran poblados por ángeles, en esa guerra y en esa irrupción, en esa guerra en el espacio, dice que ellos fueron sacados, destituidos. Por eso es que cuando mandan esas naves, llegan y empiezan a explorar, dice que solo se encuentra tierra y arena. Y llegan, pues no es que uno se burle de la ciencia, llegan con su maquinita, recogen el polvito, lo traen, y entonces los científicos empiezan a mirar, venga, si hay vida, ¿será que hubo vida? ¿Quiénes vivieron allá de pronto en un pasado? Mi abuela, mi suegra. ¿Quién vivió allá en un pasado? ¿Quién pudo haber vivido allá? Pues ya entendemos que allá hubo una vida, pero era una vida ¿cómo? Era una vida de los ángeles que habitaron en esos planetas. Por eso dice, tú que fuiste creado en medio de piedras de fuego. Entonces nos damos cuenta que allí hubo una vida antes, pero fue antes de que ellos fueran destituidos de ese lugar. Por eso cuando dice, a mí me encanta escuchar a los pastores cuando dicen que Dios adornó el planeta y que puso esos planetas así desocupados. No, algo tuvo que haber pasado, algo tuvo que haber sucedido antes de todo esto. La cuestión es que tenemos que investigar, pero el ser humano es tan perezoso que si le cuestan muchas cosas, que imagine eso que va mucho más allá, porque eso a usted le va a exigir mucho estudio, mucha oración y muchas cosas con el Padre. Entonces todos los planetas quedaron destruidos y ellos están tratando de buscar vida en Marte, en Júpiter, en Venus, en Plutón. Estamos llegando hasta el último rincón de los planetas y todos los planetas muestran lo mismo. No hay
no hay nada y no van a encontrar nada. Y qué casualidad que el único planeta habitable en el universo, ¿cuál es? Por eso es que ellos necesitan este de lo que produce el planeta Tierra, para lo que ellos están haciendo. O les hago una pregunta, y eso, a mí me gusta llevarlo a pensar, ¿cómo cree usted que construyen ellos esas naves? Naves del tamaño de un estadio completo y más. ¿De dónde sacan el material? De la tierra, de lo que haya. Otra pregunta, ¿dónde viven ellos? ¿Dónde están las bases de ellos? ¿Cuál es la casa de ellos? Si ellos viven dentro de nosotros, ¿en qué barrio viven? No, pues sí, ¿en qué barrio viven? Deme la dirección. Ellos viven en el lugar donde el ser humano menos imagina. Y yo les voy a enseñar hoy. Ellos viven dentro del mismo fondo del mar, hay bases, porque ellos tienen la tecnología. Y yo le decía a alguien la vez pasada en un estudio, venga, si el ser humano pudo construir un túnel en Tolima, que es un túnel como de 5, 6, 7 metros, que es para ahorrar camino, y el ser humano es arcaico con sus cosas rudimentarias, ahora venga, ahora hablemos de ellos, que ellos sí tienen con qué hacer lo que tienen que hacer. Viven dentro de las mismas montañas porque han encontrado bases, ojo, han encontrado bases, y las bases más fuertes están en México. Las bases más fuertes están en México, y qué casualidad que ahí sale una cultura llamada la Maya, que ellos fueron los seguidores de los sumerios. Los mayas son descendientes de los sumerios, y ellos conocían mucho lo que eran las imágenes pictográficas. Ellos conocían todo este tipo de imágenes pictográficas, cosas como estas, miren. Hace 4000 años ya habían naves, y ellos ¿qué hacían con sus imágenes pictográficas? Decían, nosotros vimos esto. Ellos hablaban, eran con imágenes. Y esto hace 4000 años, miren. Imágenes pictográficas. El dios Anunnaki para ellos, una nave y seres de otros mundos. Entonces dense cuenta que eso para ellos no era extraño. Y hoy en día, pleno siglo XXI, y la gente dice, eso es extraño. A ver, hermano, pónganse a pensar, son culturas de las cuales la gente está ignorando, hermano. Las pirámides. Todo, las pirámides eran centros de comunicación. Miren, este es otro punto que tenemos, por un momento fueron lugares que se utilizaron en Centroamérica, en el antiguo Medio Oriente, aquí para el lado de Sudamérica, Perú, en todos los lugares del mundo habían pirámides. Entonces la pregunta es, ¿qué era eso? Eso eran antenas de comunicación, porque qué casualidad que en la mayoría de todas ellas, cuando hacen excavaciones, encontraban agua, y el agua trabajada produce energía. ¿Sabían ustedes? El agua trabajada produce energía, pero hay cosas que nosotros en nuestra mente todavía no nos llegan, pero el agua es muy necesaria para ellos, porque el agua es energía también. Por eso que mejor argumento manejarán para convencer a la opinión pública si no es el que son una raza hermana más evolucionada que ha venido desde distantes estrellas a ayudar a la humanidad a dar el salto evolutivo que le llevará a una nueva edad de oro, de paz, de prosperidad sin límites. Eso piensa la gente. Para tal efecto va a ser necesario abrir una vez más la posibilidad de cruzar dos razas, que por naturaleza no está permitido cruzar: la raza de los hijos de Yahweh y de las hijas de los hombres. Y si estamos dispuestos a creer la engañosa propuesta de que los hermanos cósmicos están logrando ya hacer contacto con la humanidad desde los confines del universo, entonces está a un solo paso de descubrir asombrados una de las trampas más grandes jamás tenidas a la humanidad, o tendidas a la humanidad, para lograr su esclavitud total y definitiva. Miren lo que quiere hacer Satanás a través de todo eso: esclavizar al ser humano. Entonces la pregunta es, ¿qué nos depara el futuro próximo con todo esto? Hay un libro que se llama El Génesis Apócrifo. ¿Sí lo habían escuchado? No. Bueno, resulta que entre todas a mí me encanta, porque es que en Israel tienen muchas cosas, hermano, que desafortunadamente no nos llegan a nosotros porque la gente dice, no queremos sino solo Biblia, no más. Pero resulta que hay muchas cosas que están enterradas, que el mismo Padre las está permitiendo para que el ser humano pueda conocer y entender cosas que todavía, pues hombre, al conocimiento nosotros no ha podido llegar. Y esto es bueno que lo entendamos. Hace poco en tantas exploraciones que han hecho, encontraron unos papiros. Se llama el Génesis Apócrifo. Esto está en la Universidad de Israel, en la Universidad de Tel Aviv. Son unos manuscritos de unos papiros
del Génesis apócrifo. Y ahorita yo les voy a leer unos puntos si alcanzo a llegar allá. Donde habla temas que uno dice, uy, no. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente es tan limitada que solo entendemos lo que dice la Biblia. No más. Y hasta ahí llegamos. Pero Israel tiene cualquier cantidad de cosas que se han sacado en Israel, en el Medio Oriente, en los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, estudios sumerios, estudios de los esenios. Hay mucho estudio en esto, hermano, que al que le gusta estudiar sabe lo que yo estoy diciendo. Muchas cosas de los textos de Qumran donde dice así: en el año 1947 un joven beduino apacentaba sus ovejas cuando accidentalmente descubrió una antigua cueva cerca del Mar Muerto. En esa cueva fue hallada una inesperable colección de antiguos rollos manuscritos que pronto llegaron a conocerse en todo el mundo como los rollos del Mar Muerto o los textos de Qumran. En el cristianismo nunca se va a hablar esto. Entre estos textos fue hallado uno conocido como el Génesis apócrifo, un texto religioso antiguo probablemente preservado. Se trataba de una obra única escrita en arameo. Ese es otro punto. Hay libros de arameo de muchos escritos antiguos. La lengua siriaca, eso viene de Siria. Una de las ciudades más antiguas del mundo es Damasco, en el Medio Oriente, y eso queda en Siria. Adoptada por los escribas hebreos después del exilio judío a Babilonia durante el siglo 400 antes de Yeshua. El apócrifo Génesis fue traducido por Nam Abar Yigael Yadin en 1954 y publicado 2 años después por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Miren, de allá se extrae mucho conocimiento y muchos estudios. Lo que pasa es que ellos son muy celosos en dar estudios a nivel del mundo. Y si usted puede adquirir todo esto, esto le va a valer. Estos estudios valen mucho dinero para usted poder adquirir esas enciclopedias, porque ellos son muy celosos con esto. Dice, publicado 2 años después por la Universidad Hebrea de Jerusalén bajo el título de Génesis apócrifo de Judea. Un Génesis apócrifo, un rollo del desierto de Judea. La copia del apócrifo Génesis descubierta en Qumran data del siglo 200 antes de Yeshua, pero se supone que está basado en una fuente mucho más antigua. Cuando los investigadores finalmente hicieron público el contenido de los textos de Qumran, los documentos confirmaron que ciertos seres del cielo habían bajado a la tierra. ¿Sí ven? Estudios antiguos. Muchos, para poder entender el pasado, tenemos que encontrar y explorar el pasado, y gracias al Eterno, Él está levantando gente, arqueólogos, gente que le gusta mucho estudiar cosas que si no fuera por ellos, pues créame que uno diría, no sabemos nada. Los documentos confirman que ciertos seres de los cielos han bajado a la tierra, y aún más decían cómo estos seres se relacionaron con las mujeres terrestres y le nacieron hijos gigantes. Y ese manuscrito menciona a los Nefilín y hace referencia a los hijos de Yahweh y a las hijas de los hombres que se mencionan en Génesis 6. El apócrifo desarrolla ampliamente la idea de la Biblia y provee valiosa información acerca del modo en que los antiguos judíos interpretaron esta historia. Y el Génesis apócrifo habla de los vigilantes. Dice que el apócrifo Génesis menciona una raza específica de seres celestiales conocidos en el idioma hebreo como los Irim. Irim o Ir en singular, que significa aquellos que vigilan o los que están despiertos, y que fue traducido al griego como egregoris o grigori, es decir, los vigilantes. Egregoris o grigori, es decir, los vigilantes. Estos vigilantes son personajes muy importantes en las páginas de las obras apócrifas y pseudoepigráficas de origen judío, tales como el libro de Enoc y el libro de los jubileos. Libro de Enoc y el libro de los jubileos. Y es llamada Nefilín, una palabra hebrea que significa aquellos que han caído, los caídos o los derribados, traducida erróneamente al griego como los gigantes. Una monstruosa raza mencionada incluso en la Teogonía del escritor griego Hesioto en el año 1907 antes de Yahshua. En el registro de Génesis 6, versículo 1 al 4, dice que los hijos de Yahweh se ven cautivados por la belleza de las hijas de los hombres. Bien, las empezaron a ver bonitas. Yo quiero que hagamos un alto acá. ¿Quién los instigó a ellos a que pudieran decir que esas mujeres eran bonitas? Y eso está escrito también en Enoc, pero hay uno que llama Sensayá. Sensayá. Dice que habían 200. Habían 200 seres, pero había uno que era la cabeza principal después de Satanás,
que se llamaba Sansaya, y empezó a hablarles a ellos como a decirles, venga, ¿ustedes no se han dado cuenta que estas mujeres son hermosas? Y que muchos de ellos dijeron, no, nosotros no queremos. O sea, muchos de los ángeles se opusieron, pero él empezó a cultivarlos con palabras. E hicieron un juramento. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice que hicieron un juramento del cual el que hiciera eso pues se tenía que sostener, y el que no, que se hiciera a un lado. Entonces ese Sansaya los instigó a ellos, les enseñó el deseo sexual y carnal, cosa que Satanás hoy en día trabaja también en el ser humano. Dios creó el sexo, Dios creó el matrimonio, pero lo que no creó fue el lesbianismo y el homosexualismo, ni cosas que vayan en contra de la propia naturaleza. Entonces démonos cuenta que uno dice, venga, ¿y quién está cautivando al ser humano para que haga cosas contrarias? Y démonos cuenta que estos asuntos vienen desde hace 5.000, 6.000 años atrás. Este trabajo no es nuevo, esto ya venía antiguamente. Entonces en Génesis 6:1-4 dice, los hijos de Yahweh se ven cautivados por la belleza de las hijas de los hombres y eventualmente llevan a cabo una unión física en la que surge una subespecie híbrida de gigantes, a los cuales la Biblia llama Nefilim, y que califica gente poderosa y de renombre. Con excepción de Goliat en el Antiguo Testamento y algún ocasional cíclope homérico, las leyendas enfatizaron la supuesta bondad innata, las notables hazañas realizadas con una fuerza física sin paralelo y las victorias sobre los malvados por parte de estos gentiles gigantes. Pero, ¿y qué si esta visión amable de los gigantes fuera falsa? ¿Qué pasaría si la verdad fuera realmente más siniestra? Entonces vamos a ver el retorno. Dice que durante varios años de investigación acerca del tema, se han dado cuenta de que vasta historia de los gigantes que habitaron la Tierra y los detalles acerca de su influencia sobre la raza humana han sido sistemáticamente ocultadas del conocimiento público hasta hace pocos años. Las pruebas de su existencia real, como sus restos esqueléticos, han sido relegados deliberadamente en oscuros museos o irremediablemente destruidos. Todas esas pruebas las están tratando de destruir para que el ser humano no sepa nada y seguir engañando a la raza humana a la manera como lo llevan. Dice que la literatura de todos los tiempos han encubierto y endulzado la verdadera perversa imagen de estas criaturas, la mayoría de las cuales eran viles y sobremaneramente demoníacas. Sin embargo, como veremos en los siguientes capítulos, la historia de la humanidad está repleta con narraciones de la imaginable crueldad, perversidad sexual, canibalismo y rituales paganos que caracterizan la vida de estos seres que habitaron el mundo que pereció bajo las aguas del diluvio. Podría ser confirmada la existencia de esta raza mediante un estudio profundo de mitos y leyendas hebreas, comparándolas después con otras religiones y tradiciones del cercano Medio Oriente. Todas estas exploraciones se han sacado del Medio Oriente. Aún más importante puede la arqueología y la paleontología profundas, mostrarnos evidencia física objetiva de la existencia histórica de razas gigantes, los Nefilim. Y creemos que el esfuerzo que podamos hacer en cualquier sentido, que vale mucho la pena. Por supuesto que hacia el final de la jornada nos encontramos con que no hay evidencia objetiva que respalde la antigua existencia de una raza perdida de gigantes en las tierras bíblicas. Al menos podemos estar satisfechos de haber investigado con profundidad un enigma antiguo o inquietante. Pero si llegamos a encontrar sólidas evidencias de que los ángeles alguna vez caminaron sobre la tierra como seres de carne y hueso, no difieren a usted y a mí, entonces es probable que tengamos que modificar radicalmente la versión de que la historia del hombre nos han inculcado desde siempre. ¿De dónde vinieron estos gigantes? ¿Cuál era su conexión con los seres humanos ordinarios? ¿Quiénes eran ellos realmente? ¿Qué sucedió con estas extraordinarias criaturas? ¿Será posible que puedan regresar? La respuesta se puede adelantar a esta última pregunta, que sí. No solo pueden y van a regresar, sino que durante sus siglos de ausencia han estado planeando un futuro terrible para la humanidad. Entonces démonos cuenta que hay cosas que eventualmente se están trabajando y se están haciendo a oscuras para el final de la batalla de todo eso. Entonces démonos cuenta que el ser humano promedio se preocupa de ¿qué? Tener plata, ser famoso, todo lo que usted quiera, pero lo que menos le interesa al ser humano es las escrituras. Y démonos cuenta que una de las plataformas de Satanás, el anticristo y la bestia, va a ser esa: poderes políticos y religiosos a nivel del mundo. Entonces el ser humano no está preocupado por cosas de estas. Hace como unos
venga, eso fue en el año 2015, 2016, 2017, se levantó un youtuber o alguien en el Face, donde dijo, metámonos al hangar 51. Y eso fue el boom. Y eso se regó en Estados Unidos al punto que llegaron más de 100.000 personas. Creo que el número fue mayor y se le iban a meter al hangar 51 a las malas. Y dieron una orden, el que pase, lo matan. Dijeron, o nos muestran la nave y nos muestran los extraterrestres, o nos les metemos, cosa que no pudieron. Y el tipo que planeó todo eso le tocó echarse para atrás. Lo buscaron, la cabeza de él tenía precio, el FBI, bueno, eso pasó de todo. Entonces démonos cuenta, cosas como tan insignificantes como esas, y a la final no vieron nada. No vieron nada porque hay cosas que se van a seguir ocultando hasta que se manifiesten por obra del mismo Satanás. Entonces démonos cuenta que el ser humano todavía está como que queremos ver, si no veo no creo, cosas como esas. En el apócrifo Génesis encontramos también la historia de Lamec. ¿Saben quién es Lamec? Quien relata el extraño nacimiento de su hijo Noé. Ojo con este punto, porque esto está escrito en el libro de apócrifo de Génesis. Y miren lo que dice. En el libro apócrifo de Génesis encontramos también la historia de Lamec, quien relata el extraño nacimiento de su hijo Noé. Según la historia apócrifa, Lamec se había ido a casa a un largo viaje. A su regreso declara su sospecha que su esposa llamada Bitenoch le ha sido infiel, ya que durante su ausencia ella ha dado a luz un hijo. Lamec no solo está seguro de que no es el padre del niño, sino lo peor es que el niño ni siquiera parece humano, Noé. Es extremadamente hermoso, de piel blanca, y a la vez rosada, su largo y rizado cabello también es blanco y hermoso. Lo más raro es que cuando abría los ojos iluminaba toda la casa, por lo que Lamec dice. Eso está en Apócrifo Génesis, eso no se ponga a anotar. Apócrifo Génesis, capítulo 2, versículo 1. No lo vayan a anotar porque no, hasta que no tengamos eso a la mano, no. Dice, ahí toca orar para el pastor por el Jeremías 33:3. Bueno, me ha nacido un hijo extraño. Miren lo que dice el Apócrifo Génesis. Y ya les mostré que eso lo tienen en Israel, sacado de los rollos de Qumran, en el Mar Muerto. Me ha nacido un hijo extraño, su naturaleza es diferente y no es como nosotros. Sus ojos son como los rayos del sol, su rostro está lleno de gloria. A mí me parece que no ha sido concebido por mí, que no ha sido concebido por mí, sino por los ángeles. Eso estaba diciendo Lamec, como un son de desconfianza. Dice que la pronunciación del nombre Bitenoch debe traducirse como la hija de Enoch, y está tomada en la traducción y Cap Génesis. Dice, mirad, he pensado dentro de mi corazón que esta concepción fue debida a los vigilantes y los santos del cielo. Mi corazón se ha apresurado dentro de mí debido a este niño, está diciendo Lamec. Enseguida, dirigiéndose a su también perpleja esposa, le asegura por el Altísimo que le dirá toda la verdad y que admitirá si se ha acostado o no con alguien más. En respuesta, Bitenoch jura por lo más sagrado diciendo: oh mi Señor, os juro por el Altísimo y Santo Rey de los cielos, que esta semilla es tuya y que esta concepción vino de ti. Este fruto fue plantado por ti y no por extraño alguno, ni por algún vigilante o ser celestial. Te estoy diciendo la verdad. Eso está en Apócrifo Génesis, capítulo 11, versículo del 9 al 16. Dice que la conmovedora declaración de inocencia de Bitenoch a su esposo llega a sonar tan convincente que parece ser evidencia de que esta antigua narración pudiera contener al menos algunos elementos de verdad. De algún modo podría estar basada en eventos realmente ocurridos en un remoto pasado en la historia humana, pero retocados por una larga tradición oral preliteraria. De ser así, la narración resulta ser sumamente iluminadora para nuestra materia. ¿Qué o quiénes eran exactamente los mencionados vigilantes? ¿Qué podían estar relacionarse físicamente con mujeres mortales y llegar a tener hijos con ellas? Mediante el texto entendemos que Lamec ha comenzado a sospechar de que el niño recién nacido ha sido concebido por algunos de los vigilantes o seres celestiales. Hagamos un alto. Dice que Noé era un hombre diferente a toda la raza humana en ese entonces. Entonces, claro, su padre se llenó como que miró a la esposa con celo y sospecha, pero no entendía que lo que estaba sucediendo en Noé era obra del Padre, como cuando Moisés. Dice que Moisés brillaba por la santidad. Todos los hombres que fueron escogidos en ese antiguo tiempo, dice que ellos brillaban y eran diferentes a los otros humanos. Les voy a hacer una pregunta para poder romper muchas cosas.
Cuando usted tiene la gloria de Dios y brilla usted en la presencia de Dios, ¿cómo le van a decir? Usted es diferente. Van a decir usted es diferente, pero usted como todo el mundo, pues van a decir usted igual a todos. Pero dése cuenta que hasta en eso, si lo pasamos tiempo presente, usted, su manera de ser, su rostro, ¿se acuerdan cuando fue cogido Yeshua? Llegaron y le dijeron a Pedro, es que usted habla como él, usted habla como ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Negó, se negó, etcétera, y pasó todo eso. Entonces démonos cuenta que durante el camino de la historia hasta nuestros días, Yahweh sigue trabajando de la misma manera y de la misma forma. Los escogidos de Yahweh brillaremos como las estrellas. Amén. Dice que los escogidos de Yahweh brillaremos. Entonces esto nos está dando un entendimiento que así como brilló Noé para ese tiempo, del cual hasta el Padre como que sospechó, ¿sí? Que eso era de un ángel caído, de un ser que porque brillaba y su rostro era muy diferente, pero ya entendemos que todo escogido de Yahweh brilla como las estrellas, y hasta nuestros días alguien tiene que brillar por la gloria de Dios. Entonces eso nos está enseñando que siempre a través del camino y de las historias seremos diferentes a los demás humanos. Mediante el texto entendemos que Lamé ha comenzado a sospechar que el niño recién nacido ha sido concebido por algunos de los vigilantes o seres celestiales. De ser así, el niño sería nada menos que un nefilín, pero Noé no era así. No completamente seguro de creer, Lamé busca el consejo de su padre Matusalén, quien escucha con atención la historia. Perturbado también por el raro suceso, promete a su hijo buscar a su vez el sabio consejo de su propio padre, Enoc. Dice que el discurso de Enoc, el sabio, el viejo sabio y santo abuelo Enoc, cuyo nombre significa el inteligente, el entendido, el lúcido. Cuando miramos en los escritos de Enoc, ¿cuántos versículos hay de Enoc en Génesis? Y caminó con Yahweh y fue levantado. Y uno dice, no, pues, venga, pero si vivió 365 años, necesitamos información. También necesitamos información. Pero bueno, si dice la escritura que caminó, venga, si caminó con Dios, ¿qué hizo? Necesitamos una pequeña información. No, caminé. Y ahí es donde yo les digo algo a ustedes. Si se hubiera escrito la Biblia y tuviéramos todos los años, no nos alcanza para estudiar. No nos va a alcanzar. Génesis apenas tiene 50 capítulos, tiene 1532 versículos, no más de información. ¿Ven? No más. Y uno dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos predicar? ¿Qué podemos enseñar si no tenemos más información? Si hay información. Si hay información y hay que estudiar y amar. Amar. Ser un buen lector y un buen estudiante. Morir a la carne, buscar de Dios. Antes no. Dice que el viejo sabio y santo abuelo no, cuyo nombre significa el inteligente, el entendido, el lúcido, después de escuchar a su hijo Matusalén y darse cuenta de que la reputación de la familia está en peligro, de modo que algo debe hacerse, emite un discurso que arroja la luz sobre la situación. Dice así. Eso está en Primera de Enoc, capítulo 106, versículo del 13 al 18. Ese sí existe. Sí. Dice así, ya lo sabía de antemano a través de una revelación y te lo hizo saber porque en la generación de Yared, mi padre, ellos los ángeles transgredieron la palabra del Señor, es decir, la ley del cielo. Y aquí que ellos cometieron pecado y desobedecieron el mandamiento. Ellos mismos se han unido a las mujeres y han cometido pecado junto con ellas. Y han buscado esposas de entre ellas. Y tenido hijos de ellas. Ya les vuelvo a dar el verso. Y sobre la tierra ellas han dado a luz gigantes, pero no gigantes de espíritu, sino gigantes de carne. Y habrá una gran plaga en ellos, pero la tierra será limpiada por un diluvio de toda corrupción. Y ahora haz saber a tu hijo Lamec que el hijo que le ha nacido es recto, y que llame su nombre Noé, porque él será el remanente para ti, y él y sus hijos serán salvados de la corrupción que vendrá sobre la tierra. Primera de Enoc, capítulo 106, versículo 13 al 18. En su discurso Enoc hace importantes revelaciones. Dice que efectivamente algunos de los ángeles del cielo habían sucumbido al pecado carnal tomando como esposas a mujeres mortales, y que de esta impía unión había surgido en el mundo una descendencia de gigantes en la carne. Este acto de traición a la divina ley del cielo fue vista como una abominación que eventualmente traería corrupción y maldad a la raza humana, y que sería el motivo principal por el que Yahweh del cielo
destruiría todo el mundo antiguo mediante un diluvio con el que sería barrida toda la corrupción que vendría sobre la tierra. Así pues, para este pequeño y recién nacido, cuyo nacimiento permanecía como un misterio, estaba destinado por el mismo Creador al sobrevivir al catastrófico juicio mundial y ser el progenitor o progenitor de la nueva generación que repoblaría la faz de la tierra. Por eso Noé era muy diferente en muchas características. Por lo demás, y a pesar del misterio que rodeó su nacimiento, Noé no podía ser un nefilín, como lo veremos en el capítulo 9. Sin embargo, con el suceso había quedado claro para todos que cosas tremendas estaban a punto de ocurrir. Entonces, cuando leemos esto, en la mente hay cosas que uno dice, no, es imposible. Pero miren, para poder entender para poder entender el futuro, tenemos que entender el pasado. Si no entendemos el pasado, no vamos a entender el futuro, y por eso es que van a haber muchas cosas ocultas, demasiadas cosas ocultas que, hombre, desafortunadamente, vuelvo y le digo, el ser humano ahorita, en este momento, está preocupado por muchas cosas, menos por los asuntos de Dios. Y por eso, desafortunadamente, muchas cosas no llegan al corazón del hombre. Y es aún así, y es triste decirlo, los pastores siguen predicando mensajes de hace 200, 300 años, heredados por sus mismos padres. Dice que vuestros padres heredaron mentira, y ellos están predicando lo mismo. Lutero, Calvino, Charles Spurgeon, los padres reformistas de la fe. Entonces, hombre, ellos lo que menos les interesaba era esto, hermano. Entonces démonos cuenta que la religión, el cristianismo, sus derivados, sus vertientes, están preocupados menos por los asuntos espirituales en lo profundo del diablo. Les hago una pregunta, ¿les habían enseñado esto antes? Nunca, pero ¿sabe por qué? Porque a Satanás no le conviene que nosotros entendamos las maquinaciones del diablo. ¿Sí? ¿Y sabe qué me gozo? Yo me gozo pues por todo lo que Dios me ha permitido en este caminar de la restauración. Yo sí venía estudiando esto hace 10 años, pero yo decía, esto no es bíblico. No es bíblico y no es bíblico. Y cuando me dijeron, hermanito, eso es bíblico. Y eso está en Israel y eso existe. Esa es la ventaja de uno tener gente que vivía allá. Estudian y son gente muy preparada en las escrituras. Y ellos, pues por misericordia de Dios, todo eso lo estudié yo en un tiempo, pero dije, todo tiene su día y su hora para poderlo enseñar. Antes no. Por eso le digo, si esto yo lo hubiera predicado en el comienzo de la restauración o en el cristianismo, se me va al pueblo. Pero como ya este pueblo no toma tetero, creo yo, ya comen viandas, entonces ya estamos hablando otro lenguaje. Y si hablamos otro lenguaje, Dios va a revelar cosas que todavía no han llegado al corazón. Terminamos hasta este momento. Dentro de 8 días seguimos porque esto se demora.